Proyecto G, cuarta temporada. ¿Cuál es el elemento que no puede faltarnos para vivir además del aire? La mortadela. No, no es la mortadela. ¿La ciencia, doctor? No, Una buena siesta. no, La paz espiritual. no. Las películas de superacción. ¡Pam, pam! No, no y no. La satisfacción por la tarea bien cumplida. No y basta. El elemento que no puede faltarnos para vivir es el agua. Puede ser. Yo igual tomo gaseosas, a veces alguna sodita. Bueno, lo que yo les quería decir es que el agua es un compuesto muy común y abundante en nuestro planeta, pero sus propiedades físicas y químicas son fuera de lo común, lo que convierten al agua en un elemento único. La ciencia del agua. La primera propiedad que vamos a demostrar es la polaridad del agua. Doctor, desde mi profundo respeto que merece su investidura científica, ¿es absolutamente necesario lucir esta prenda invernal en un día tan caluroso como el de hoy? Lamentablemente sí, señor de acá. Le pido que tome cualquiera de estos objetos plásticos y los frote contra su pullover hasta que se carguen de estática. Proceda. Se va a dar cuenta porque las fibras de la prenda van a comenzar a pararse. Usted, señor de allá, por favor, vierta agua en el recipiente superior. Sí, cómo no. Perfectamente. ¿Así está bien? Señor de acá, por favor, acerque el objeto al chorro de agua, pero sin tocarlo. Muy bien, doctor, Doctor, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El agua se curva. Efectivamente. Cosa mandinga. Como bien dicen los señores, el agua se dobla. Esto ocurre porque el agua es una molécula polar. ¿Polar del polo norte o del polo sur? No. Lo que estamos diciendo es que el agua, como todo el mundo sabe, es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Doctor, la molécula vendría a ser la afamada fórmula H2O. Eso mismo. La molécula como tal es neutra. Esto quiere decir que la cantidad de cargas positivas o protones es igual a la de cargas negativas o electrones. El asunto es que se orientan en lados opuestos. De esta manera tenemos un lado positivo y un lado negativo de la molécula. Eso es lo que pasa con toda la gente, ¿no? Que todos tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado negativo, nuestros días, ¿no? Debe ser porque estamos hechos de agua, ¿no? No. Esto es lo que hace que la molécula sea polar. Pueden, por supuesto, tomar cualquiera de estos objetos, frotarlos contra el pullover o contra el pelo y acercarlo al chorro de agua. ¿Puedo con este? ¿Cómo no? Gracias. Lo que sí es un chastecito, ¿no? Doctor, ¿qué el agua se curva Epa. cuando uno presenta un objeto Epa. cargado? Cuando se acerca a un objeto cargado, esto quiere decir que tiene más cargas positivas que negativas, o al revés, las moléculas de agua se orientan de manera de exponer la carga opuesta hacia el objeto. De esta manera, el agua se curva para acercar su polo opuesto al objeto cargado. Doctor, una pregunta más. Sí, ¿cómo no? ¿Ya me puedo sacar el suéter? Por supuesto. Cosa mandinga esto, ¿eh? Tómala vos. Dame la mía. Lo que se ve en el flujo de agua es más o menos esto: un flujo de moléculas de agua hacia abajo impulsadas por la gravedad. Sin embargo, cuando acercamos el tubo de PVC cargado, ya sea positiva o negativamente, esta carga positiva empezará a atraer el lado negativo de la molécula de agua, que es el oxígeno. Entonces empezará a desviar las moléculas hacia él, atrayendo la molécula de oxígeno y repeliendo las moléculas de hidrógeno. Por ende, cuando el flujo está corriendo, empieza a desviarse hacia la punta de él y a caer en esta dirección. Les propongo un reto. Señor de allá, ¿cómo haría para pasar agua de un vaso a otro? Bueno, esto es algo bastante sencillo, ¿no? Porque es como la vida misma. Hay quienes ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío, pero a mí, le digo la verdad, me gusta verlo así. Uno vacío y otro lleno. No es eso lo que tenía en mente.
Además, no me dejó decirle que en este reto no está permitido poner el vaso con agua encima del vaso vacío. Tiene que estar hacia el costado. ¿Y cómo lo va a hacer? Es imposible. No, para nada. Hay un modo. Y con este experimento vamos a demostrar otra particularidad del agua, las fuerzas de adhesión y de cohesión. Disculpe, doctor. ¿Vuelvo a dejar el vaso vacío y el lleno como se presentaban anteriormente, o lo dejamos así? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, es perfectamente claro y da lo mismo. Disculpe que insista, ¿no? Pero en tal caso, el vaso, el que podríamos denominar A, antes estaba vacío y ahora está lleno. Y el que podríamos denominar B, antes estaba lleno y ahora está vacío. En tal caso, ¿volvemos el vaso A su estado A o lo dejamos así, que esté en B? Ya le dije, es completamente indistinto. Lo importante es que haya un vaso vacío y un vaso lleno, como acá. Además, notarán que sobre la mesa hay un hilo de lana. Le aclaro que esta lanita no le alcanza para hacerse una bufanda. Señor de allá, por favor, tome el hilo de lana y sumérjalo en el recipiente naranja que contiene agua. Naranja, bien. Perfecto. Ahora, por favor, rodee con el hilo de lana al vaso que está lleno. Ajá, bien. Muy bien. Y ahora tome el extremo que queda libre y póngalo en el vaso que está vacío. Termino de ajustar acá. Ujú. Así es. Perfecto. Ahora bien. levante el vaso lleno, inclínelo ligeramente con cuidado de manera que el agua se deslice por la lana. ¡Wow! Cosa de mandinga. Perdón. Muchas de las propiedades del agua se deben a que forma puentes de hidrógeno. Esto explica, entre otras cosas, las fuerzas de adhesión y de cohesión del agua. Doctor, ¿en qué se diferencian estas fuerzas? Las fuerzas de cohesión mantienen unidas a las moléculas de agua entre sí. Las fuerzas de adhesión les permiten unirse a otras cosas. En este caso sería la adhesión al hilo de lana. Exacto. El agua y la lana forman muchos puentes de hidrógeno entre sí. De esta manera se mantienen unidos. Pero el agua también forma puentes de hidrógeno con más agua. Entonces, por un lado, el agua se mantiene unida a la lana y por otro lado se mantiene unida a más agua. Y así podemos pasar agua de un vaso al otro. Exacto. ¡Cosa de mandinga! Increíble. Algunas de las características más sorprendentes del agua tienen que ver con la temperatura. Una de ellas es que a temperatura ambiente el agua se encuentra en estado líquido, mientras que sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso cuando están por separado. ¿Cosa de mandinga? Sí, cosa de mandinga. También sabemos que cuando una sustancia se calienta, las moléculas que la componen tienden a moverse más rápido y ocupan más espacio, lo que se traduce en que la sustancia se dilate y tenga más volumen. Doctor, entonces cuando algo se enfría, las moléculas tienden a moverse más lentamente y la sustancia se achica. Efectivamente, pero el agua no cumple con esta regla. Cuando el agua se enfría a menos de 4 grados centígrados, las fuerzas de atracción son tan grandes que tienden a formarse puentes de hidrógeno superdireccionados, lo que hace que las moléculas tiendan a alejarse entre sí. Entonces cuando las moléculas tienden a separarse, aumenta el volumen del agua. Efectivamente. Cuando disminuye la temperatura por debajo de 4 grados, el agua ocupa más lugar que cuando está caliente. Y esto se mantiene cuando el agua se sigue enfriando hasta el estado sólido. El hielo ocupa más lugar que el agua líquida equivalente. Se dice que el hielo tiene una estructura abierta, es menos denso y por eso flota. Y para demostrarlo haremos una experiencia. No. Vamos a hacer una experiencia, pero para demostrar una curiosidad. Señor de acá, por favor, tome ese recipiente y colóquelo en el centro del hielo. ¿Cómo no, doctor? Procedo. A continuación, señor de allá, por favor, coloque una buena cantidad de sal sobre el hielo, cuidando que no caiga dentro del vaso. Sí, cómo no, doctor. Muy bien. Excelente. Ahora, señor de acá, por favor, coloque un poco de agua destilada dentro del vaso. Sí, doctor, procedo. Muy bien. Señor de allá, por favor, coloque el sensor de temperatura dentro del vaso. ¿Y el sensor? ¿El termómetro quiere decir? El sensor de temperatura, sí. Sensor de temperatura. Perfectamente. Ahí está. Doctor, sí, ¿algo más? ¿Está todo bien? No, está todo perfecto, sí, todo muy bien. No, digo, como no nos dio ninguna otra indicación.
Claro, no, es que olvidé decirles que hay que esperar 15 minutos. Ah, pero hubiera avisado. Sí, bueno, ahora podemos esperar un poquito más tranquilos, ¿no? ¿Traes una revista? Como vemos, la temperatura del agua del vaso está en 1,4 grados bajo cero. Doctor, pero el agua que está dentro del vaso se encuentra en estado líquido. ¿No debería estar en estado sólido como el hielo? Debería, pero no está. Ahora, señor de allá, le pido de por favor retire el vaso del recipiente con hielo con mucho cuidado, sin agitarlo demasiado, y lo apoye sobre la Bien, mesa. ¿el sensor de temperatura queda ahí o lo retiro también? Déjelo puesto. Muy bien. Perfectamente. Ahora, señor de acá, le pido que tome un cubito de hielo y lo deje en el agua. Y esto se formó un cubito. Lo que pasó es que la temperatura del agua pura estaba por debajo de su punto de congelación. Al agregar un cubito de hielo, se generó una reacción en cadena, en la cual se fueron formando cristales de hielo alrededor del cubito que agregamos. Cosa mandinga, ¿eh? Sí, cosa de mandinga. Proyecto G. Cuarta temporada. Tensión superficial. Hemos observado muchas veces cómo luego de regar las plantas en nuestro jardín quedan muchas gotas de agua adheridas sobre las hojas. La formación de y objetos pequeños puedan permanecer suspendidos en la superficie sin hundirse. ¿Por qué crees que el clip no se hunde? Recordemos que las moléculas de agua, por formar los dipolos, se atraen unas a otras, estableciendo muchas interacciones electrostáticas. A estas interacciones en el agua se les conoce como puentes de hidrógeno, en donde los hidrógenos con una carga parcial positiva son atraídos hacia los oxígenos de otra molécula de agua con carga parcial negativa. Algunos insectos se aprovechan de la tensión superficial y por ende de la cohesión entre las moléculas del agua para no hundirse y poder flotar sobre la superficie de esta. La tensión superficial se puede romper aplicando una fuerza mayor y por ende exponiendo una menor superficie. Por ejemplo, al introducir el clip de manera vertical, este no flota, ya que se rompe la tensión superficial porque el clip de manera vertical tiene una menor superficie de contacto. Este principio es el usado por los nadadores al introducirse en el agua, ya que la mejor manera de hacerlo es de forma vertical y no horizontal.
Una de las propiedades más importantes del agua y de la cual depende el desarrollo de la vida es la capilaridad. ¿En qué consiste? Haremos una actividad sencilla para demostrarla. Utilizaremos un pedazo de papel toalla. Observa detenidamente. ¿Por qué el agua sube por el papel? Si has puesto atención a este video, responderás rápidamente que por la atracción entre las moléculas del agua y el papel. Efectivamente, has acertado. La capilaridad se define como la capacidad de un líquido de transportarse por un tubo capilar, es decir, un tubo muy fino. El papel toalla utilizado es muy poroso, por lo que por dentro se forman muchos espacios que en su interior el agua va subiendo. La celulosa, de la cual está hecha el papel, atrae las moléculas de agua y éstas, a su vez, arrastran a otras moléculas. De esta manera se transporta el agua desde abajo hacia arriba. Si introducimos un pedazo de plástico en el agua, ¿ocurrirá lo mismo que con el papel? Te dejaremos de tarea averiguar por qué algunos materiales se mojan y otros no lo hacen. Los vasos exactamente iguales. ¿Qué pasa si a uno le echamos agua y a otro no? ¿Cuál será más resistente? Yo pongo este vaso encima de la vela y como veis se acaba de hacer un agujero. Si yo ahora pongo este vaso encima de la vela, ¿cuánto tiempo tardará en hacerse un agujero? Es imposible. ¿Por qué? El vaso con agua tiene mucha más masa, por lo que por lógica tardaría mucho más en calentarse, pero aún así tenemos que añadir el poder calorífico del agua. Esto hace que hasta que el agua no se evapore del vaso, el vaso no se derretirá.